El pasado 8 de junio, el Banco Mundial publicó un informe de las perspectivas económicas globales para el 2020 con las últimas previsiones respecto a la pandemia en los próximos meses, siendo México una de las más perjudicadas. El PBI en el segundo trimestre de este año ha caído 17.3% a comparación del primero. Esta tasa es 161 décimas inferior a la anterior, cuando fue solo de 1.2%, con una variación interanual de 19%, 168 décimas menor que la del primero, cuando fue solo de 2.2%, situándose de esta manera como la economía número 13 de 50 en el ranking de PBI trimestral. PBI per cápita es muy buen indicador del nivel de vida. Como se observa, México presenta un PBI per cápita trimestral de 2.208 euros, 8 euros menor a la del mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 2.216 euros. Por ende, México se encuentra en el puesto 43 en función al ranking trimestral de PBI per cápita, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación a los 50 países publicados. Inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera quincena de agosto del 2020, México registró una inflación del 3.99%, ubicándolo en el límite del objetivo del Banco de México, que es del 3% más menos un punto porcentual. Por otro lado, el reporte del instituto también mostró que el índice nacional de precios al consumidor registró un avance del 0.24% respecto a la quincena pasada. Alejandro Saldaña indicó que el resultado pudo haber sido afectado por la escasez de algunos productos en los últimos meses, los cierres de comercios y ajustes en el levantamiento de los precios a causa del COVID-19 en el país. Las mercancías con mayor incremento anual fueron el arroz, el azúcar, el maíz, las legumbres secas y las pastas para sopa. Por el lado agropecuario fue el jitomate, el frijol, piñas, ejotes y naranja. Por otro lado, en cuanto a la tasa de interés, México registró una TEA del 4.50% hasta el momento. En este punto hablaremos sobre la tasa de desempleo en México. Bien, el panorama es muy poco alentador para este país. Según la Organización Internacional de Trabajo, estima que este año más de 172.000 personas se sumarán a la fila de desempleados, situación que se extenderá hasta en los próximos 2 años. Como podemos apreciar en la primera imagen, es de acuerdo al sistema de Organización Internacional del Trabajo, el OIT, nos indica que la tasa de desocupación en México pasará de un 3.4% a un 3.7% en el 2020. Esto traerá consigo que en los próximos 2 años el desempleo afectará a más de 2.3 millones de personas. En este caso analizaremos el riesgo país de México. Recordemos que este índice mide cuán riesgoso es un país al momento de invertir en él. En el siguiente cuadro se muestran los puntos de riesgo de las economías emergentes año por año, grupo dentro del cual se encuentra México, y como se puede observar, a finales del 2019 obtuvo 172 puntos de riesgo, ocupando el 6º lugar como país más riesgoso dentro del rango. Para este año las cosas han cambiado. El porcentaje que obtuvo al 2 de marzo del 2020 fue de 3,65% en los países más riesgosos en América Latina. Asimismo, a inicios del presente mes obtuvo 256 puntos de riesgo según la evaluación de JP Morgan vía Ambito.com. Este aumento en los puntos de riesgo genera consecuencias negativas en la economía mexicana y por ende en sus empresas, ya que al querer obtener inversiones internacionales los costos e intereses serán más elevados, pues recordemos que mientras más altos sean los puntos de riesgo, más altas serán las posibilidades que dichos inversores aumenten sus tasas de interés, o, en caso contrario, decidan simplemente no invertir en una economía inestable. Ahora hablaremos de las inversiones del país de México. Y como vemos aquí, tenemos 2 representaciones gráficas que fueron recuperadas de la página de Data de México, y de acuerdo a esto podemos analizar lo siguiente y ver que en el año 2019 México tuvo las inversiones más grandes de sus últimos años, que superó a los 800 millones de dólares. Y con respecto, en el primer trimestre del 2020 registró 240 millones de dólares de inversión extranjera directa neta.
y vemos aquí un gran descenso de las inversiones extranjeras. Esto ha podido ser ocasionado debido a la coyuntura actual, que hoy en día atraviesan la mayoría de países debido al COVID-19. Y bueno, con respecto a las entidades federativas con mayor nivel de inversión extranjera directa neta en el primer trimestre del 2020, fueron Nuevo León con 159 millones de dólares y Jalisco con 107 millones de dólares.